tengo el privilegio, el agrado de poder compartir en nuestra amada iglesia la palabra. Y como hoy hablaba con mi hermana Vicky, que también es amiga, le decía, la verdad que tengo muchos nervios, pero también recuerdo que el pastor muchas veces nos dice que si no tenemos nervios, no tenemos miedo de estar acá adelante, la verdad que eso nos tendría que hacer un poquito de ruido, ¿no? Porque eso también es temor al Señor. Amén. Y yo quería comentarles antes de que oremos, y que eso esté en su oración, amén, que el Señor nos está llevando a muchos de los obreros que trabajamos con jóvenes y preadolescentes, no sé si por el campamento, amén, a tratar con nuestra propia identidad para poder encontrarnos con el Señor, amén. Y ese es un poquito de lo que yo quiero compartirles en esta mañana, amén. Pero antes quería que levanten sus manos, amén, y podamos tener una pequeña oración, ¿sí? Señor Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias por el tiempo que hemos tenido adorándote, alabándote, Señor, pero ahora viene una gran buena parte, Señor, de esta reunión que es tu palabra, Señor. Te pido primeramente por mi vida, Señor, que quites todo temor, Señor, y que me puedas ayudar a poder transmitir el mensaje lo mejor posible, Dios. Y que en esta mañana, Señor, primeramente la palabra sea para mí, Señor, que me puedas estar ayudando, enseñando y escudriñando también. Y a tu iglesia, Señor, a tu amado pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, y yo quería invitarlos, si pueden ir buscando en sus Biblias, amén. Igual también los chicos de multimedia nos lo van a compartir, en Efesios capítulo 1, del 4 al 5, amén. Y sé que muchos han recibido el flyer que trataba de lo que somos en el Señor, amén, lo que somos en Dios. Y antes de comenzar de leer el versículo, quería comentarles algo de un pequeño artículo al que el Señor me llevó, amén, para entender un poquito sobre mi identidad en esta mañana. Y encontré algunos aspectos de nuestra identidad en Dios como hijos, amén. Pero para comenzar, un breve ejemplo sobre un joven apodado el Camaleón. Y hoy usted se preguntará qué tiene que ver, amén. Es un artículo que encontré en una revista cristiana, ¿sí? En una gaceta que se llama The Gospel Coalition. Y hablaba sobre un joven que tomó la identidad de otro que había desaparecido, amén. Habían dos personas, uno llamado Nicolás, que desapareció, y había otro que se llamaba Frederick, ¿sí? Que le vamos a llamar Federico en esta mañana, que era el apodado el Camaleón. ¿Sí? Y este muchacho, el Camaleón, vio la oportunidad, ¿sí?, de tomar la identidad, vamos a decir tomar y no robar en esta mañana, ¿no? Él era un joven adulto que tenía otro acento de otro país, pero vio la chance y tomó, ¿sí?, la identidad de este joven desaparecido llamado Nicolás, amén. Y ante las autoridades y ante algunos familiares, gracias Ethel, ante algunos familiares, él era el desaparecido, ¿sí? Actuó, se disfrazó, lo estudió, ¿sí? Veía las entradas y las salidas de la familia y él se daba cuenta de más o menos cómo era el movimiento, ¿sí? Y pudo entrar en esa familia. Amén. Y dice que él llevaba la ropa adecuada, copiaba los gestos, incluso inventó algunas historias para poder explicar bien por qué se había desaparecido algunos años. Amén. Pero bueno, había algo que no cuadraba. Amén. Y a veces eso también nos pasa a nosotros como cristianos, ¿sí? A veces no estamos en nuestras mejores temporadas y pareciera que no nos identificamos, ¿no?, como hijos y nos comportamos como si no conociéramos al Señor, ¿sí? A veces por tristezas, a veces por dificultades que pasamos, amén. Pero ahora va a ser todo lo contrario. Dice que pronto encontraron algunas grietas de esa identidad que no era la de este joven y comenzaron a aparecer más sospechas y al asomarse esto le hicieron una prueba de ADN, ¿sí?, a este joven mentiroso, amén. Y dice que cuando desapareció todo lo que él quiso, ¿no?, disfrazarse y mostrar que era todo erróneo, que era todo mentira, con la prueba de ADN se confirmó que no era la verdadera identidad del sujeto, amén. No era Nicolás, sino que era este joven que estaba mintiendo. Amén. Este hombre pudo aparentar ser el joven desaparecido, todo lo que él quiso, pero no lo era en el fondo, no estaba en su ADN ser como Nicolás, sino como Federico, ¿sí? No era su identidad, amén. Y en esta mañana yo quiero compartirles esto, que en Dios sucede totalmente lo contrario, ¿sí? Como a contraluz, ¿sí?
algo diferente, amén, que esta historia. No tenemos que fabricar una identidad, ¿sí? Nosotros no tenemos que disfrazarnos de nada, hermanos. No tenemos que demostrar nada, ¿sí? Porque quien debe brillar en nosotros en esta mañana comprendamos que es Dios, amén. Y es un poquito de eso de lo que quiero compartir. Como creyente tenemos identidad en Él. Nos hallamos en Él y somos aceptados por Dios cuando le aceptamos a Él como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos saben eso en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Y entonces empezamos a aportar un ADN espiritual cuando le aceptamos. Amén. Que trata sobre ser escogidos, sobre ser hijos amados y perdonados, amén. Y hoy yo sé que la mayoría conoce del Señor, amén. Todos nos decimos ser cristianos, hijos de Dios, pero como les digo, a veces pareciera que escuchamos más las mentiras del enemigo y es ahí cuando empezamos a darle cabida a otras palabras que no es la palabra de Dios y comenzamos a dudar, amén. E independientemente de lo que sintamos, o de lo que intentemos disfrazarnos muchas veces, amén, ya sea culpa, baja estima, orgullo, que puede ser lo que a veces nos lleva a subestimar lo que somos en Dios. Dios nos enseña todo lo contrario, ¿sí? Que no debemos de subestimarnos, sino que debemos de creer en su palabra que somos hijos y que tenemos identidad, amén. Y si me pueden poner el versículo, que ya vamos a ir en eso. Amén. Sepan esta mañana que tenemos un propósito, amén. No se olvide de esa palabra, ¿sí? Porque va a ser importante durante todo este mensaje. Identidad y que nos encontramos en el Señor, amén. Es en la palabra de Dios donde Él nos va a dejar saber quiénes somos en Él. Si vos tenés una duda, si tenés miedo, si te sucedió algo muy fuerte esta semana, durante este mes o durante el año que pasó, déjame decirte que en la palabra de Dios podés encontrar aliento, puedes encontrar consuelo, puedes encontrar un abrazo, amén. Pero Dios nos invita a que nos sumerjamos en su palabra, amén. Y como dice en Efesios 1, del 4 al 5, anótelo para sus devocionales en la semana, dice que fuimos escogidos. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor, dice. Y el siguiente, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Repite conmigo de vuelta, según el buen propósito de su voluntad. Amén. Y ahora vuelve la palabra propósito, amén, y vuelve la palabra voluntad. Dice que somos sus hijos, amén, que somos adoptados y predestinados, amén. ¿Y qué nos querrá decir el Señor con esto? Amén. Gracias a los chicos. Nos dice que en la búsqueda de la palabra escoger en la Biblia, miren lo que yo encontré. Dice que somos elegidos para representarlo a Dios con santidad y verdad. Amén. Y en esta mañana, si no estamos portando de esa santidad, de esa verdad en nuestros actos, en nuestras palabras, qué bueno sería tener la oportunidad de vuelta, ¿sí? Volver a buscarlo en oración y en su palabra y pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Yo creo que es lo importante en este año que comienza. Estamos en enero, es el segundo domingo, si no me equivoco. Y bueno sería que hagamos nuestro balance, ¿sí? Y hagamos una lista de las cosas que ya no queremos que nos vuelvan a suceder, ¿sí? Pecados que ya no queremos que nos vuelvan a suceder o se vuelvan a repetir en nuestra vida. Amén. Y como dice su palabra, Él nos escogió. Amén. Porque no hicimos algo especial realmente. Si usted se pone a pensar, ¿qué hizo de especial? Nacimos, nos han criado, algunos han conocido al Señor desde muy chiquitos, otros de cuna cristiana, pero otros han transitado en el mundo con sus tristezas y si se da cuenta no hicimos nada especial, ¿sí? Por más buenas obras que querramos hacer, realmente no es por ahí, amén, sino que es por pura gracia del Señor, como habla su palabra. Amén. Pero dice que Él nos escogió por la buena intención de su voluntad. Y es ahí donde vos tenés que estar seguro, amén, en la voluntad de Dios, en el propósito que Él tiene para vos con tu vida, amén. Y si hoy vos no sabés el propósito que tenés, para lo que Dios te llamó,
pedíselo en oración, ¿sí? A través de su palabra. Él te puede demostrar. Pero todos hoy compartimos un propósito, algo único que nos diferencia con los de afuera, que tenemos a Jesús y podemos darle de Jesús a esas personas que no lo conocen. Somos llamados a poder extender de su palabra, amén, de la buena noticia como habla la palabra, amén. Quería compartirles que en Él podemos estar seguros porque ahí se encuentra nuestra identidad. Y no depende de tus actos, no depende de tus fuerzas, tus decisiones o de la perfección de nuestra conducta. No importa lo bien que a veces vos te puedas portar, amén. Nunca vamos a poder ser perfectos, sí, pero podemos ser siempre humildes más bien y siempre buscar la ayuda del Señor, amén. La voluntad amorosa e inmutable de Dios habla sobre que Él nos escogió y que su amor por nosotros es eterno y tiene una incondicionalidad, única. Y es en ese amor constante y fiel que podemos encontrar el arrepentimiento. Amén. Yo si en esta mañana no me hubiese arrepentido, si en esta mañana o en el tiempo que conozco al Señor no le hubiese pedido perdón al Señor, jamás podría saber lo que soy en Él, amén, porque hubiese cargado siempre con lo que mis padres me han dicho, la sociedad me ha dicho, sí, y seguiría como estaba antes, amén, pero eso nos debe de diferenciar en esta mañana, sí, que además de que somos escogidos, también somos hijos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, amén, pero en Colosenses 3:12, amén, esto lo voy a dejar acá. Si lo pueden, gracias a los chicos. Dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Amén. Amados es lo que somos en el presente. Hoy vos sos amados si no lo sabías por el Señor. Amén. Porque lo tenés a Él. Y eso es parte de nuestra identidad. Sos un hombre, una mujer amada por Dios, ¿sí? Y puede que la sociedad, puede ser que personas, puede ser que el enemigo hoy te quieran decir lo contrario, pero déjame decirte que no es así. Y si tenés alguna duda, lee, ¿sí? Colosenses 3:12, ¿sí? Atalas en tu corazón y llévalas siempre, porque ahí vas a encontrar la ayuda que necesitas, amén. Y no solamente eso, sino que dice que vamos a tener bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿A cuánto le cuesta tener paciencia? Muy bien, que levante la mano. Yo soy la primera, con una nena de 2 años es medio complicado, pero bueno. Cuando no tenga paciencia, bondad, amabilidad, humildad, voy a Colosenses 3:12. Amén. Por eso les digo, anóteselo, recuérdenlo la semana. Amén. Y en Juan, primera de Juan 4:19, nos habla un poquito de que nosotros amamos porque Él nos amó primero, amén. ¿Y quién no ha querido una persona? ¿Quién no se ha enamorado? Aquellos que estamos casados, ¿sí? Cuando estábamos de novio que queríamos hacer de todo, ¿sí? Por nuestra pareja, regalarle de todo, ¿sí? Tener un montón de atenciones con esa persona, amén. Y cuánto más el Señor por nosotros, ¿no? Que dio su vida, dice su palabra. Pero miren lo que dice primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, amén. Él es la medida del amor perfecto, amén. Sí, los chicos se ríen acá, alguno enamorado ahí atrás debe andar y van, amén. Pero bueno, dice Juan 3:16, un versículo muy conocido, amén, que dice que por causa de su gran amor, Él envió a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿realmente en esta mañana tenemos alguna duda de que somos amados? No, porque no hay otra cosa más grande y más semejante que se compare con nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nosotros, por nuestros pecados. Que como leíamos hace un rato, puedes tomar buenas decisiones, podrás tratar de ser muy perfeccionista y portarte bien, amén. Pero Él dice que murió por nuestros pecados. Teníamos pecados y tendremos pecados, sí, pero Dios murió por todo eso, amén. Entonces, si hoy te cabe alguna duda, lee este versículo. Yo los invito a anotárselos y tenerlos cerca en esta semana, porque va a ser de mucha sanidad también para el pueblo, yo entiendo en esta mañana. Porque primeramente lo fue para mí,
¿sí? Por eso estamos acá pudiéndolo compartir, porque lo vivimos primero. Amén. Él dice, mire, que Él se entregó sabiendo a la perfección todo lo que éramos sin Él. Amén. Uy, eso es muy fuerte, porque Dios se entregó en la cruz sabiendo lo mentiroso que podíamos ser, lo desordenados que podíamos ser, los pensamientos que podíamos llegar a tener y que hemos tenido. Amén. Y Él sabe que, aunque pudo haber pasado la copa, decidió que así no fuera, amén, y se entregó por nosotros, amén. Y no es sentimentalismo, no es para que usted llore, sino para que en serio se ponga a pensar el grado del sacrificio al que fue llevado nuestro Señor por nosotros. Y eso tiene que ser un volantazo en nuestra vida, ¿sí? Debemos de vivir una vida diferente a partir de ahora. Y si le cuesta, inténtelo, amén. Yo le invito a que lo intente. Gracias, Señor. Y cuando hablamos sobre Juan 3:16, vemos concentrado el mensaje de la buena noticia, ¿sí? El mensaje de las buenas nuevas, del Evangelio, que Él se entregó por nosotros. Y como hablábamos, Él establece un modelo para el verdadero amor y la base de toda relación. Y hoy vamos a hablar de un montón de cosas, amén. Si vos querés amar a una persona, si estás amando, si querés enamorarte, si querés tener una relación de amistad, de noviazgo, de matrimonio, anda a la palabra, anda a Jesús y vas a ver que todo va a ser completamente diferente, ¿sí? No busques un modelo en este mundo, no mires a nadie, a ninguna pareja de TikTok, de Instagram, no, déjame decirte, mira la perfecta relación que él tenía con su Padre y con el Espíritu Santo, que son uno, amén. Y ahí vamos, todo va a ir diferente, ¿sí? Porque la base de toda relación es el mensaje de la buena noticia en Juan 3:16. Amén. Que Jesús nos amó de tal manera que pagó el máximo precio para salvarnos. Él sufrió nuestro castigo. Y en esta mañana vos me dirás, ¿qué tiene que ver eso con mi identidad? ¿Qué tiene que ver eso con que yo pueda ser en Dios? Amén. Déjame decirte que yo comprendí justamente ayer a la noche, dándole un repaso, hablando con José, leyéndoselo, amén, que estamos llamados a obedecer a ese amor, imitándolo a Cristo diariamente, amén. Esa es la condición, dice su palabra que por los frutos los conoceráis, amén. Y yo quiero ser de ese árbol que es Jesús y dar ese fruto, ¿sí? Y no solamente frutos del Espíritu, ¿sí? Paz, paciencia, benignidad, sino también quiero ser conocida por ser su hija, amén, por llevar las características de mi Padre, ¿sí? Quizá algunos han estado en nuestro casamiento y han visto cuando mi papá me trajo al altar, que yo tengo hasta el color de pelo, de piel, la misma nariz, todo, amén. O cuántos acá son hijos, ¿sí? O cuántos tienen hijos, amén. Y que sus niños se parecen a sus padres y que ustedes se parecen a sus papás o a su mamá. Y que a veces tienen esas mañas, esas características, ¿sí? Que a veces las personas los miran y dicen, es igual al padre, es igual a la madre. Bueno, que así sea, ¿sí? El imitar a Cristo todos los días. Intentémoslo, iglesia, es importante que aunque sea lo intentemos, ¿sí? Vamos a caer, ¿sí? Pero vamos a aprender con cada caída. ¿Quién no se cayó y sabe que por ese pozo, por esa vereda, no? Amén. Amén. Bueno, dice que Jesús nos amó de tal manera que pagó el máximo precio por nosotros. Amén. Él sufrió nuestro castigo. Estamos llamados a obedecer y a imitarlos diariamente. ¿Cuánto en esta mañana realmente aceptan el desafío de hoy, no les digo mañana, comenzar a imitar a Cristo? Amén. ¿Cuántos realmente se ponen en la brecha del Señor y dicen, yo Señor te quiero imitar? Sí, no importa lo que cueste. Amén. Amén, hermanos. Debemos de portar las características de nuestro Padre, ¿sí? Y de eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos sobre ser hijos. Amén. Pero déjame decirte de que si hoy todavía no estás creyendo en esto, algo te hace ruido, vamos a Romanos 8, 38 al 39. Amén. Amén. Y dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. La siguiente.
Amén, gracias. Ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y es un versículo muy poderoso porque dice que estamos convencidos, amén, de que nada nos va a poder separar jamás, amén, del amor de Dios. Y esto lo escribe Pablo, ¿sí? Y es prácticamente una declaración. Porque en estos versículos dice que es imposible ser separados de Cristo. Amén. Nada nos puede separar. Solamente que usted decida no querer nada con el Señor. Amén. Pero si en su corazón está la decisión de amarlo, de buscarlo, y usted se siente que es su hijo y quiere imitarlo, amén, sepa que no hay nada que se levante en contra de su vida, en contra de su familia, en contra de su propósito y su llamado, que realmente lo puede separar. Amén. Y tenga seguridad en estos versículos, porque son palabra del Señor. Amén. Dice que debemos de estar completamente seguros de que somos amados en Él. Amén. Y otra de las características, amén, que encontramos en nuestra identidad en el Señor es que somos propiedad suya. Amén. ¿Cuántos tienen casa? ¿Cuántos alquilan una casa? ¿Cuántos tienen un techo bajo sus cabezas? Amén, en esta mañana. A ver, levante la mano. Muy bien, buenísimo. Bueno, y como tienen una propiedad, amén, la cuidan, ¿sí? Por más que sea alquilada, heredada, propia, siempre le están haciendo algo, un arreglo, la limpian cotidianamente, amén. Así es el Señor con nosotros, ¿sí? Él constantemente nos está manteniendo, constantemente nos está arreglando, hermoseando, ¿sí? Acompañando. Él siempre está dispuesto a abrir esa puerta, a ventilar, a entrar en nosotros, a acompañarlos. Amén. Y miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Habla algo de que somos linaje escogido, otra vez la palabra escogido, que somos real sacerdocio, nación santa, dice, pero ustedes son descendencia escogida. Entonces, si somos descendencia escogida es porque hay familiaridad, ¿sí? Somos hijos. Amén. Sacerdocio regio, si algunas versiones dice real sacerdocio, amén. Nación santa, otra vez marca la palabra santo, ¿sí? Apartados para nuestro Señor. Pueblo que pertenece a Dios, amén. Hoy usted es de Dios, está en el pueblo de Dios, es del Señor, amén. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, amén. Y estamos llamados, sí, a proclamar las obras maravillosas. Otra vez nos habla de predicar el evangelio, compartirle a alguien, amén. ¿Por qué? Porque dice que somos pueblo adquirido, posesión de Dios, amén. Él nos hizo suyos, amén. Hoy usted, hoy yo no nos manejamos solos por la vida, sino que todo es manejado por Dios y hoy cedámosle el control, amén. Se lo dice una joven que le cuesta, amén. Acá el que me conoce se ríe, pero es importante cederle el control al Señor, porque cosas mejores pasan, ¿sí? El Señor tiene pensamientos, sueños, proyectos, pero también el descanso y la paz que no encontrás en nada de lo que vos quieras controlar, amén. Las cosas te van a salir bien, pero vas a terminar nervioso, cansado, podés terminar enfermo por querer abarcar absolutamente todo, amén. Pero bueno, para seguir un poquito, dice, en propiedad suya, como habíamos leído en Primera de Pedro 2:9, dice que Él nos demostró en la muerte de su Hijo que nos había comprado, ¿sí? Como si fuésemos una propiedad, ¿sí? Como si fuésemos algo que Él quería utilizar, amén. ¿Para qué? Para dar gloria y honra, amén. Sabe que Él nos compró, nos lavó con su sangre, para que hoy tuviéramos un propósito, algo que nuestra vida sea algo diferente, ¿sí? Para que no continuara igual, ¿sí? Sumida en el pecado, amén. ¿Cuántos han cambiado su vida, ¿sí? Cuando han conocido al Señor? ¿Cuántos recuerdan lo que era su vida, ¿sí? Que no éramos nada, ¿sí? Que nuestro carácter, que nuestros pensamientos, que nuestros actos nos dominaban, ¿sí? Pero cuando
cuando vinimos a Cristo, le cedimos el control, amén. Seguirle cediendo el control al Señor, no porque ahora estés un poquito mejor, porque ya ahora pienses y hables diferente, dejes que el Señor deje de trabajar en tu vida, sino todo lo contrario, ¿sí? Que Él constantemente te llene, ¿sí? Hasta que seamos realmente completos en Él, cuando Él nos llame, amén. Pero bueno, no los quiero marear con tanto versículo, pero bueno, viene Isaías 43:1, ¿sí? Un versículo muy hermoso, amén, que te dice que, nos dice, amén, que Él nos llamó por tu nombre, ¿sí? Dice, mío eres tú. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y quería dejarlo que los chicos los dejen un ratito, amén, porque dice que Él los creó, amén. Otros versículos también dice que Él ya nos pensó, Él ya nos había creado desde antes de la fundación del mundo, amén. Imagínense cuánto Él nos pensó, amén. Hoy por ahí si tus padres no te buscaron, no te planearon, ¿sí? Porque a veces eso escuchamos de nuestros papás. Déjame decirte que mi Padre, el Rey de Reyes, sí te creó. Él sí te pensó, Él sí te soñó. Y si vos tenés dudas y no sabes realmente para dónde va tu vida, para dónde va tu matrimonio, tu trabajo, tu soltería, déjame decirte que Dios sí sabe. Porque ¿saben qué? Dice que Él te creó, amén. Y en este momento hablaba con Jacob, pero léelo vos como si fuese tu nombre, ¿sí? Que diga, el Señor te creó, Mari, y Él te formó. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, amén. Mío eres tú. Y hoy el Señor dice, mía eres tú, mío eres tú. Míos son tus hijos, mío es tu futuro, míos son tus proyectos, míos son tus miedos y ansiedades también, amén. Porque tenemos que ser realistas, ¿sí? No siempre es todo positivo en el Evangelio, amén. Pero cuando a veces estamos tristes y desolados, ahí está el Señor. Al igual que está en la alegría, ¿sí? Al igual que está en la riqueza, ¿sí? El Señor constantemente nos acompaña. ¿Por qué? Porque somos propiedad suya, ¿sí? Él no se va, Él no abandona esa propiedad. Él nunca te ha abandonado, sino que está ahí, porque Él cubre y Él cuida esa propiedad. Él no se va a ir porque tienes un valor único, hermano, hermana. Y eso, hoy llévatelo en el corazón. Y la parte más linda, que la verdad que yo amé que el Señor me hablara acá, es que yo soy su hija, amén, que vos sos su hijo. Y miren lo que dice Primera de Juan 3:1. Habla un poco del gran amor que nos ha otorgado el Padre, ¿sí? No dice un hombre, no dice un amigo, no dice una pareja, ¿sí? Sino que dice nuestro Padre. Dice, fíjense, qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos ha podido llamar hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Amén. Y amén, fíjense esto, hoy el mundo sí lo puede conocer a Dios. ¿A través de qué? A través de nosotros, amén. Y hoy por ahí algunos no se animan a pasar a orar o a compartir una palabra, pero hay miles de maneras, hermanos, y nosotros lo sabemos porque lo hemos hecho a través de mandar un mensaje, poniendo un estado con una canción, compartiendo la prédica, abriendo la puerta en el almacén, dando los buenos días. Hoy muchas veces escuchamos en muchos lugares que ya no se dice buenos días, no se dice buenas tardes, no se dice gracias, no se es paciente y amable, amén. Pero nosotros debemos de reflejar, ¿sí?, todos esos frutos que provienen de nuestro Padre, amén. Somos llamados a eso, hoy y siempre. Y si no lo estábamos haciendo, porque me ha pasado de no tener paciencia, entonces ir como un poco triste o enojada, amén, que pueda retomar, ¿sí?, y pedirle a Dios que me ayude y entregarle todo eso que a mí me hacía mal y no me hacía dar cuenta y valorar que soy su hija, amén. Porque dice que hay una parte esencial de nuestra identidad cristiana, que es Cristo, amén, que es tenerlo a Cristo, y eso nos hace ser sus hijos. ¿Por qué? Porque vamos a leer Romanos 8:7, que dice que Él nos adoptó y nos hizo sus hijos y coherederos con Cristo.
Amén. Dice, si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y hoy puedes estar sufriendo, como dice su palabra. Puedes estar pasando momentos difíciles, de mucha angustia, de pérdida. Amén. No sé qué es lo que estás viviendo, pero déjame decirte que tenés una promesa y que es la de la vida eterna, que es de su gloria. Amén. Pero para realmente llegar a eso, tenés que tener en cuenta los primeros, ¿sí? Lo primero de este versículo es saber que sos su hijo y creértelo, amén. Debes de creerlo, de confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que vino a salvarte, amén. Que no te queden dudas, amén. Porque cuando viene la duda a nuestro corazón es cuando empezamos a realmente a recapacitar tantas cosas y a creer mentiras, amén. Y ahí es que perdemos de nuestra identidad y empezamos a llenarnos de angustia, de dolor, ver otras cosas, ¿sí? El foco, el centro de nuestro corazón se corre y corremos al Señor muchas veces, amén. Y puede pasarte aún siendo hijo del Señor, amén. Pero Dios nos invita a que siempre lo busquemos en su palabra, amén. Porque su palabra nos limpia, porque la oración nos llena de su presencia, de su gozo, amén. Y por último dice que somos perdonados, amén. Porque realmente si no somos perdonados no podemos ser propiedad suya, no podemos ser amados, no podemos ser escogidos y ser hijos. Amén. Es importante saber que hoy Dios te perdonó. Amén. Que no debemos nada a nadie y que el enemigo, que la tristeza, que la depresión, lo que sea que te quiere llevar puestos en esta mañana, vos sepas que no tiene autoridad. Amén. Porque sabe que Romanos decía recién que ninguna potestad, nada te puede separar del amor de Dios. Nada te puede separar de la promesa, del propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos a leer en Colosenses 2, del 13 al 14. Se me cae todo. Amén. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Amén. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. Hoy quizá nosotros no tenemos que circuncidarnos, ¿sí? Como pasaba en ese tiempo. Amén. Pero Dios viene a romper con todo eso y eso viene a ser nuestro sello, nuestra marca, ¿sí? La sangre de Jesús, la cruz de Jesús. Amén. Eso es lo que nosotros debemos demostrar. Amén. Y dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Amén. Como les digo, no debemos nada. El Señor pagó absolutamente por todo. Cuando algo o alguien quiera venir a decirte lo contrario, acordate de estos versículos, iglesia. Colosenses 2:13, Colosenses 2:14. Amén. Cuando nosotros estábamos muertos en sus delitos, dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Perdonó cada delito, cada pecado, cada transgresión y canceló todo como si fuese un documento de una deuda que consistía en decretos contra nosotros. En su momento parecía adverso, algo malo, pero Dios lo quitó de en medio y todo eso lo clavó en la cruz. Amén. Que no te quede ninguna duda de que sos lavado, de que fuiste comprado. Hemos sido lavados y comprados por el Señor. Amén. Cada uno de nuestros pecados han sido perdonados. No hay ninguno por los cuales se nos pueda acusar. Ningún pecado puede ser usado en nuestra contra. Amén. Porque cada uno ha sido cancelado por el sacrificio de la cruz del Calvario. Amén. ¿Y cuántos creen en eso en esta mañana? Amén. Porque esa es nuestra identidad. Si vos tenés alguna duda, volvé a leer estos versículos, acércate a tu obrero, acércate al pastor cuando regrese de vacaciones y realmente volvé a replantearte todo lo que hoy estás dudando. Amén. Y yo te invito, porque eso es lo que a mí me pasó personalmente y lo pude hablar con algunos amigos. Amén. Y sé que muchos de la iglesia estuvimos golpeados en cuanto a identidad, que a veces no sabemos lo que somos en Dios y no lo sabemos porque dejamos que nuestros oídos se abran a mentiras, a palabras que vienen del enemigo, ¿sí? Que vienen de las potestades, de todo eso que habíamos leído en Romanos 8. Amén. Y por último, amén, quería leerles algo muy cortito que habla sobre una identidad que impacta nuestra manera de vivir. Amén.
Y dice que Dios es quien nos define como hijos, como propiedades nuevas adquiridas. Dice que Él nos eligió, somos escogidos. Él nos ama y por eso podemos decir que somos amados por Dios, estamos sellados por su amor. Él nos adoptó cuando nadie nos quería, cuando nadie nos aceptaba, y eso hoy nos convierte en sus hijos y sus hijas. Él nos adquirió y por eso podemos decir que suyos somos. Él pagó por nuestros pecados y es por eso que podemos decir que somos perdonados. Hoy no debe haber vergüenza, hoy no debe haber culpa, y si hay sufrimiento, que sea por parte del proceso natural de la vida y no por otra cosa que el enemigo nos haya inventado o nos haya dicho. Amén. No hay nadie que tenga más valor, nada que tenga más valor como la sangre de Jesús. Amén. Y debemos movernos cotidianamente en nuestra vida dándole el significado que merece la sangre del Señor. Amén. Dios los bendiga. Amén. Y en esta mañana, amén, justo está Ethel, así que saben que nuestro pastor se encuentra de vacaciones, pero realmente si hay necesidad en el pueblo, si alguien necesita oración,